Sublime gracia del Señor. Vamos a preguntarle a los caballeros. Hermano Javier, porque siempre le pregunto al hermano Cheo y yo no quiero hacerle bullying a la gente aquí, a los hermanos, no señor. Hermano Javier, ¿qué tema estamos viendo? La secta de los testigos sin Jehová. ¿Alguien puede decirme algo que haya aprendido, hermana Maritza? Muy bien, que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza impersonal de Dios, y que Jesucristo es una criatura, el primer ser creado por Dios, el arcángel Miguel. ¿Algo más? Saribet está que se habla. ¿Qué quiere decirnos Saribet? Cuente. Hace 8 días nos dice Saribet, veíamos algunos textos de la Biblia, de su propia Biblia, la traducción al Nuevo Mundo de las Escrituras, donde ellos intentan decir que Jesús no es Dios, pero demostramos que esos textos están mal fundamentados, están torcidos, porque dentro de su propia escritura hay textos que afirman que Jesús es Dios y se les olvidó cambiarlos. Es decir, hay textos dentro de la Biblia de los testigos de Jehová que fueron cambiados, que fueron alterados, que fueron mutilados, pero otros los dejaron exactamente como está en las traducciones más fieles, como la Reina Valera, se les olvidó. Y entonces con su propia Biblia desmentimos su tesis de que Jesús fue un ser creado. Allí tenemos los textos, ¿sí? Por ejemplo, Juan 5, 17 al 18, su propia Biblia dice que Jesús se hizo igual a Dios y por esa razón querían asesinarlo. Estas diapositivas yo las subí ya al grupo, ¿cierto? Para si las quieren ahí en el grupito de la iglesia, no, para que no tenga que estar tomando la foto ni nada. Y además pues desde allá no sé, aunque si tiene buena cámara el teléfono, le van a quedar bien. Ahora si es como el teléfono mío, pues va a salir una mancha. Sí, pero están en el grupo de la iglesia. De todas maneras, yo se las voy a enviar, o mi esposa se las va a enviar a Daniela personalmente, por si no las... Porque eso lo envié hace 15 días, ¿fue? ¿O hace 8 días? 8 días que alguien me obligó a hacerlo. No, mentira. Me dijo, pastor, usted no sube las diapositivas. Yo dije, qué pena. Y las del domingo tampoco. Ya las subimos. Lo que pasa es que como ya los estoy cambiando, es decir, les estoy añadiendo porque aún no hemos terminado el tema, entonces por eso estaba esperando a terminar. Pero yo las subo y después las actualizo y al final las subo completicas. Y ya ustedes pues van a descargar la versión incompleta o la completa como ustedes quieran. Por favor, amor, la siguiente. Apocalipsis, atrás, por favor. 3:14. Ellos dicen que Él es el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Pero cuando la palabra del Señor habla de el primogénito, ¿sí? Allí en Apocalipsis 3:14, o el principio de la creación de Dios, no está hablando del primer ser creado porque la palabra griega, como ustedes pueden ver allí, la palabra protoctistos. Protoctistos significa primer ser creado. La palabra griega, primer ser creado, no es la que está en Apocalipsis. La palabra que está en Apocalipsis es arge. Ahí está la segunda palabra, ¿sí la ven debajito? Arge. Y arge significa gobernante o dignidad o el origen. Entonces Juan en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Jesús es el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14, por favor. Cuando dice que Jesús es el principio de la creación de Dios, no está diciendo que Él es el primer ser creado, sino que está diciendo que Él es el origen de todas las cosas, el principio de la creación de Dios. Y la palabra principio en Apocalipsis no es protoctistos, sino arge. Arge no significa el primer ser creado, significa la fuente, el origen o el gobernante. A veces encontramos textos en la Escritura que pueden parecer confusos
por la traducción y por nuestro idioma tan limitado. El español es un idioma que en comparación con el griego es limitado. Los griegos tenían palabras para cada cosa. Nosotros a veces utilizamos la connotación en una palabra, es decir, una palabra tiene varios significados. Por ejemplo, estrella. Y para nosotros estrella es una celebridad del cine, de la música, un astro celeste, una figura, ¿sí? La punta de un destornillador. En cambio, ellos para cada cosa tienen su palabra. Entonces, cuando ellos querían decir el primer ser creado, utilizaban protoctistos. Pero cuando querían decir el que gobierna el origen de todas las cosas, la fuente de todas las cosas, decían arjé. Y allí aparece arjé, no protoctistos. Igual en el caso de Colosenses 1:15, cuando ellos dicen que Jesús es el primogénito, la palabra no es protoctistos como el primer ser creado, sino protótocos. Y protótocos significa primogénito en rango y preeminencia, un título. ¿Por qué Jacob pudo ser primogénito si él no nació primero? ¿Por qué? Porque Esaú le pudo en cierta manera transferir su primogenitura a Jacob. Recordemos que Esaú tenía hambre y le dijo a Jacob: dame de ese potaje que estás preparando. Era un guiso ¿de qué? De lentejas, de las que vienen en el clap. Era un guiso de lentejas y él le dice: dame de ese guiso, tengo hambre. Y Jacob le dice, mira cómo era Jacob de astuto. Se aprovechó de la necesidad de su hermano, ¿no? Bueno, te doy si me vendes tu primogenitura. Pero si la primogenitura era nacer de primero, pues eso no se puede vender, ¿sí o no? Pero la primogenitura era un título. Y cuando Jacob le dice, bueno, dame tu primogenitura, Esaú le dice, bueno, ¿para qué me sirve eso? Me estoy muriendo de hambre. Te vendo mi primogenitura. Y Jacob efectivamente hizo uso de eso para después, también como Jacob era una persona astuta, tramposa, engañó a su papá para que su papá lo bendijera a él. La bendición mayor del papá era sobre el hijo mayor, que por nacimiento era el primogénito, pero Esaú le transfirió la primogenitura a Jacob. Jacob hace uso de ese derecho, engaña a su papá, recibe la bendición del papá, de Isaac, y no es que Esaú no hubiera quedado sin bendición, es que la bendición para los demás hijos era inferior. En cuanto a la herencia, les correspondía menos. Primogénito para ellos era más que nacer primero, era un título. Y por eso Pablo utiliza esa palabra para establecer que Jesús es la preeminencia, lo primero, no cronológicamente, sino en orden. Él es la prioridad, no es el primer ser creado o nacido, sino el primero en rango. ¿Quién tiene el rango más alto? Jesús. No hay nadie por encima de él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, lo demás está en el audio. Vamos a nuestro siguiente. Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a creer que Jesús es Dios? Los testigos de Jehová dicen que Él no es Dios, que es un ser humano, ¿sí? Que es el arcángel Gabriel que tomó forma humana. Miguel. Pero Él no es Dios. Ahora vamos entonces a lo que dice la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 20. Primera carta de Juan 5, 19 al 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
versión Reina Valera. La versión de los Testigos de Jehová, traducción al Nuevo Mundo de las Escrituras, cambia el artículo este por ese. Entonces en la versión de los Testigos de Jehová diría: ese es el verdadero Dios y la vida eterna. No varía mucho. Este es un artículo que habla de cercanía y este es un artículo que habla de algo que está un poco más lejos, pero en el texto no se ve mucho la alteración. Este es el verdadero Dios porque el sujeto del que está hablando la oración anterior, finalizando, está hablando de Jesucristo. Entonces es invariable decir, ese es el verdadero Dios o este es el verdadero Dios. O sea que allí pues le faltó alterar un poco también el versículo, no hicieron un buen trabajo allí, le faltó, es muy ambigua la alteración que hicieron, este por ese, pero el texto indefectiblemente señala al Hijo. Este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Porque Él es el sujeto de la oración. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mire que todo el versículo tiene como sujeto a Jesús, al Hijo. Por lo tanto, la oración que continúa, este es el verdadero Dios de la vida eterna. ¿Quién es? ¿El diablo? ¿El arcángel Miguel? ¿El Padre? No. El Hijo, porque está hablando del Hijo. Utilicemos el artículo ese o este, es exactamente lo mismo. Ese es el verdadero Dios. ¿De quién es ese? ¿Quién es ese el que está hablando? De Jesús. Este es el verdadero Dios. ¿Quién es este del que está hablando? De Jesús. Entonces ahí es invariable. Tito 2:13, otro texto que nos habla de la deidad de Jesucristo, pero, le voy a decir lo que dice Reina Valera. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Tito capítulo 2? Que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y la conjunción y es una conjunción, nos está hablando de que deben cumplirse las dos condiciones. Ejemplo, una joven cristiana soltera, bueno, aquí no hay ninguna, ¿sí? Joven cristiana soltera dice, yo quiero un hombre que sea cristiano y trabajador. Se deben cumplir las dos condiciones. Y es una conjunción y se utiliza mucho en la lógica. Por otra parte tenemos o, que sea cristiano o trabajador. Es decir, puede cumplir una de las dos. Si es cristiano me sirve, si es trabajador me sirve, cualquiera de las dos. Cuando utilizamos y, no se excluye ninguna de las dos. Deben cumplirse las dos condiciones. Lo que la Biblia dice, nuestra traducción, Reina Valera, es que de Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Él es Dios y es nuestro Salvador. Eso es lo que dice la Biblia de manera clara. Ahora vamos a ver qué dice la traducción de los Testigos sin Jehová. Por favor, adelante, mi amor. TMN es traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, ¿sí? Por eso puse, porque no voy a poner a escribir traducción, no. TMN. Mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación, y ahí es donde ahí empieza el problema, ahí comienza el problema. La gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador. Y al incluir la palabra de, ya está separando, está hablando de dos personas diferentes. Por un lado, esperamos la manifestación del gran Dios y también de nuestro Salvador Jesucristo. Está hablando de dos personas diferentes. Esperan que tanto el Padre como el Hijo se manifiesten, pero los separa del gran Dios y de nuestro Salvador. ¿Y qué hicieron? Incluyeron una sola palabrita de dos letras, de.
Y eso altera completamente el significado del versículo. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo ven? Reina Valera dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. La Biblia de los Testigos sin Jehová, la versión adulterada, mutilada, arreglada, dice, del gran Dios y de nuestro Salvador. Podríamos decir, del gran Dios y también de nuestro Salvador Jesucristo. Está hablando de dos personas diferentes. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús no es Dios. Este es uno de los textos alterados, porque como hemos visto, no todos han sido alterados. Es decir, se les olvidó y se les pasó por alto alterar varios versículos de la Escritura que enseñan que Jesús es Dios, porque se les pasó. Pero este es uno de los que han sido alterados. Para alterarlo solamente hay que introducir una coma, una palabra, en este caso tan pequeña como de. ¿Sí ven la diferencia y la importancia de que nosotros creamos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura? Cuando decimos inspiración verbal, estamos diciendo que cada elemento del lenguaje fue puesto allí por Dios de manera intencional y con un propósito. Por eso Él dice, ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Entonces cuando yo veo una coma, veo un punto, veo un paréntesis, veo una palabra, un artículo, un pronombre, eso lo puso Dios allí y yo no lo puedo pasar por alto. Dios nos habla a través de palabras. Cada palabra fue dada por Dios. Hermano, pero usted dijo en una ocasión que lo que nosotros tenemos es una traducción y que las traducciones no son inspiradas. Efectivamente, tenemos una traducción al español, la Reina Valera, y no fue inspirada por Dios. Lo que fue inspirado fue el texto griego del Nuevo Testamento. Pero estas traducciones son más fieles al original cuando son hechas palabra por palabra. Traducciones palabra por palabra, muy diferente a otras traducciones que se llaman traducciones dinámicas, como Palabra de Dios para Todo, de lenguaje actual, que le dan a uno la interpretación del texto. Le dan a uno la interpretación, Nueva Versión Internacional, le dicen a uno, mire, este texto significa esto. Y podemos estar seguros de que, aunque Reina Valera pueda tener algún error, porque las traducciones no son infalibles, lo infalible es el documento original, el autógrafo, es el documento inspirado por Dios. Aunque tenemos una traducción, podemos estar confiados en que esa traducción puede tener errores, pero no son errores que alteran las doctrinas centrales de nuestra fe. No es un error que adultere el texto como que no es un error, sino que fue introducido con una mala intención. Rebajar la deidad de Jesús. Por eso es importante leer la Biblia también con esto, ya, con la cabecita, las neuronas. Sí, la Biblia dice, espérate, es que eso lo cambia todo, Otro texto adulterado que podríamos hacer toda una serie sobre Juan capítulo 1, pero en la Biblia de los Testigos sin Jehová, Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, dice la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Pero ese artículo allí no aparece en nuestra Biblia versión Reina Valera, porque en el griego no aparece, fue añadido. Cambia completamente todo. Si ustedes tienen la Biblia Reina Valera, dice, y el verbo era Dios, pero la traducción adulterada dice, y el verbo era un Dios, ¿ya? Es que hay varios dioses. Está Jehová, está Jesús, está Satanás, están los ángeles, hay varios dioses. Y uno de esos es el verbo. No, la traducción correcta elimina el artículo un, porque en el griego no es necesario poner un artículo.
Por eso no está. Ellos lo añadieron. Y podemos hacer toda una serie sobre Juan 1:1, pero no es la idea. De todas maneras, cuando vayamos a ver la doble naturaleza unipersonal del Señor Jesucristo, en las clases de escuela dominical vamos a hablar de eso. Entonces, por eso no me voy a extender en ese tema. El caso es que el versículo está torcido y ya usted lo pueden ver con sus propios ojos. Vamos a Juan 20:28. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Juan 20:28. ¿Quién lo tiene? Tomás respondió y dijo. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Pero como nosotros no conocemos la cultura judía o no somos cercanos a la cultura judía, hermano, para que un judío dijera esto, o estaba loco de remate, o realmente pensaba que Jesús era Dios. Tenemos que trasladarnos a lo que era la cultura judía, porque tú y yo somos de Occidente. Crecimos en un mundo o evangélico o católico romano, donde desde pequeños se nos enseñó que Jesús es Dios. Venimos a la Biblia, vemos esto y decimos, sí, Jesús es Dios, está bien. Pero para un judío solamente había un Dios y era el Padre. Por eso mataron a Jesús, porque Jesús, primero por envidia, segundo porque Jesús se hacía igual a Dios. Para que el discípulo incrédulo, como dicen muchos, Tomás era el discípulo incrédulo. No, Tomás era igual que tú y que yo, poca fe. Dijera, Señor mío y Dios mío, es porque Jesús realmente en el corazón de ese hombre era Dios. Es una afirmación que hace la Biblia y que Juan, que también era judío, no la desmiente. Y es una afirmación más allá todavía, inspirada por el Espíritu Santo. Porque si no fuese así, pues Dios no hubiera puesto esta frase allí. Señor mío y Dios mío. Siguiente, por favor. Hebreos 1:8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice Hebreos 1:8? El escritor a los Hebreos está diciendo que Dios dice del Hijo, versículo 5. Hay que tener en cuenta el contexto. La Biblia no es un libro de citas ni de frases bonitas. Para cada ocasión hay un versículo, porque como está separado el texto en capítulos y versículos, pues se nos metió en la cabeza que la Biblia es un libro que nos da citas con sabiduría para cada ocasión. Cuando se muere un familiar de alguien, llorad con los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De hecho, está sacado de contexto, pero de una manera increíble. Pero entonces, es como si la Biblia fuese un libro para recitar versículos a diestra y siniestra. No, este versículo 8 es parte de un discurso. Y no lo podemos divorciar del resto del texto. Discurso que inicia en el versículo 1 y en el 2, donde el autor nos dice que Dios ya no habla en otras, ni en lengua, ni en profecía, sino que nos habla a través de su Hijo, porque Él es Dios mismo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y después cita el libro de los Salmos en el versículo 5. Y nos dice que Dios está hablando con el Hijo. El Salmo capítulo 2, un salmo mesiánico. Dios está hablando con el Hijo y le dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que cuando llegamos al versículo 8, el versículo 8 es el autor a los Hebreos diciéndonos lo que Dios le está diciendo al Hijo. Versículo 8. Tu trono, oh Dios, el Padre le está diciendo al Hijo que Él es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El que quiera más, ¿sí o no? El que quiera más,
Oh, para mí Jesús no es Dios, hermano. Entonces no has leído la Biblia, no entiendes la Biblia. Ahí está claro, hermano. No hay que tener un doctorado en astrofísica para leer esto y entenderlo. Un niño de 4 años lee esto y lo entiende. Hay que saber quién es el sujeto, el verbo y el predicado de una oración. No más. ¿De quién habla acá? Del Hijo. ¿Quién está hablando? El Padre. ¿Qué dice el Padre del Hijo? Que el Hijo es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios le está hablando al Hijo y le está diciendo, Hijo mío, tú eres Dios. Porque en el versículo 5, el Padre le dice al Hijo, mi Hijo eres tú. Y en el versículo 8 dice, tú eres Dios. Así de sencillo, hermano. ¿Qué pasa? Que no leemos la Biblia y ellos tampoco. No la leen, porque ahí está claro. Si la leyeran, no serían testigos de Jehová. O hay que tener un afecto descomunal, irracional, por una organización, secta, religión, para negar la verdad. Hay que estar bajo un poder engañoso, como dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, un poder engañoso para, a pesar de las evidencias, creer en la mentira. Tiene uno que haber sido seducido fuertemente por la mentira para ser confrontado con estos textos y decir, no, yo no creo eso. Como el que le diga a uno, yo no creo que el sol salga por la mañana. Y uno, venga, vamos a ver, mire, 6:30 de la mañana, mire, ahí está el sol. Ah, pero eso es un solo día. Bueno, mañana nos vemos otra vez, al día siguiente, 6:30 de la mañana. Mire, ahí está el sol. No, pero solo son 2 días. Bueno, nos vemos mañana otra vez, al día siguiente, ahí está el sol. No, yo no creo. El problema no es del sol, ni el problema es mío. El problema es incredulidad y una fe ciega en la mentira. Ahí dice, hermano, Jesús es Dios. No, yo no creo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que Él no es Dios. Es como el que dice ante las evidencias de la Escritura que María no es corredentora, que María nació como cualquier ser humano y vivió en pecado, y con la evidencia bíblica diga, no, para mí María es corredentora, sin pecado concebida. Ah, no, hermano, tienes un problema cognitivo, físico, o lo peor, espiritual. Porque hay personas que tienen problemas físicos, cognitivos, se dan un golpe en la cabeza, tienen un accidente, afecta su cerebro físicamente y estas personas pierden capacidades cognitivas, capacidades de aprendizaje. Hay otros que su problema es espiritual, porque están muertos espiritualmente y no quieren ver la verdad. Eso es peor. Sigamos. Juan 1, versículo 1 y versículo 14. Ese es el texto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí nos está diciendo, primero nos habla de la eternidad de Jesús. En el principio, cuando nada había sido creado, Él ya estaba. El Verbo es el Logos, y el Logos hace referencia al Hijo. El Logos era una palabra griega, a la cual los judíos le atribuían eso, la deidad. Entonces ellos están diciendo, Juan está diciendo que Dios, ¿sí?, el Logos, el Hijo, era en el principio, la preexistencia de Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, es decir, cuando habla de con, habla de que estaba con el Padre al mismo nivel del Padre. Y después dice, para que no queden dudas, y el Verbo era Dios. O sea, es eterno, es igual al Padre, además de eso, es Dios. No, hermano, pero es que yo no, bueno, hermano, entonces hay un problema de prejuicio teológico o de incredulidad. Versículo 14 dice, y vimos su gloria. Ah, no, esa es la parte B. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero hermano, mire, es que ahí dice unigénito. Unigénito significa que Él es el único hijo que tuvo Dios. No, papito. La palabra unigénito es una palabra griega, monógenes, que significa único en su género. Cuando la Biblia dice el unigénito hijo de Dios, está diciendo que no hay nadie como Él. ¿Qué atributo de Dios se expresa de esa manera? ¿Qué atributo de Dios se expresa de esa manera? Cuando decimos que no hay nadie como Dios, ¿qué estamos hablando? No. ¿De qué? No hay nadie como Dios. Él es diferente. La santidad, hermana, tiene 10. El hermano Cheo de premio la va a llevar a comer helado. Hoy es 2x1 en la heladería que queda ahí de la panadería El Gordo, diagonal. ¿Cómo se llama? Tropihelado. No me pagan por hacer publicidad. Hoy es 2x1 allá. La puede llevar como premio. Tiene 10. La santidad de Dios. Dios es santo porque no hay nadie como Él. Él es único en su género. No hay nadie como Él. Los ángeles se parecen entre sí porque son ángeles creados por Dios. Los demonios, los seres humanos, los animalitos, los astros celestes. Pero como Jesús, no hay nadie. ¿Y por qué no hay nadie como Jesús? Porque Jesús es Dios y Dios es santo. Como Dios no hay nadie. Esa es la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios pensamos que Dios es santo porque Él es puro, inmaculado, bueno, sin pecado, Él es luz. No, esas son consecuencias o se derivan del hecho de que Dios es santo. Pero cuando decimos Dios es santo quiere decir que Dios es único. Como Él no hay nadie. Dios está acá y nosotros por allá. Y cuando hablo de nosotros hablo de todo lo creado. Podemos decir que Dios es clase aparte. Nada que ver con nosotros. Por eso Él dice, ¿pensabas de cierto que yo sería como tú? O sea, por eso Él dice, ¿a qué me haréis semejante? Y el texto nos está diciendo que Jesús es único, el unigénito. Él es el Hijo de Dios, único en su género. No hay nadie como Él. Para que no hayan malos entendidos. Unigénito, ¿sí ven? El unigénito es el único Hijo de Dios porque Dios tuvo solo un hijo. No, no está diciendo eso. Es la palabra griega monógenes que aparece también en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2 también aparece esa palabra. Entonces el versículo 14 nos dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí habitar es la palabra ekenosen, que significa montó su tienda. ¿A qué se les parece eso? Cuando hablo de tienda no hablo de un abasto donde venden harina de arepas, gaseosas, arroz, no. Montó su tienda, una tienda de campaña. ¿Sí? ¿A qué, hermana Marola? Ay, hermano, se va a dejar al hermano Cheo sin plata. Mire, ahora sí le va a tocar, hermano Cheo, doble helado para la hermana Marora. El tabernáculo era una tienda de campaña que se desmontaba, era desarmable, porque los judíos eran nómadas en el desierto al salir de Egipto. Bueno, ellos no fueron sacados de Egipto para irse a vivir al desierto, ellos fueron sacados de Egipto para ir a Canaán, la tierra prometida. Y en el transcurso de ese viaje, pues ellos tenían que adorar a Dios. ¿Y cómo iban a adorar a Dios? Bueno, en un lugar físico, pero ese lugar tenía que desarmarse, era una tienda. En su travesía a Canaán, al conquistar las naciones de Canaán, también tenían que movilizarse. Entonces, para eso tenían una tienda desmontable que se llamaba tabernáculo. Y el tabernáculo era donde moraba Dios, la presencia de Dios físicamente.
Allí estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Juan 1:14 nos dice que Dios montó su tienda aquí, en el nuevo pacto. Ya no era una tienda desarmable, una carpa hecha con materiales físicos, sino que esa tienda es su Hijo Jesucristo. Él habitó entre nosotros, Él montó su tabernáculo, tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria de Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese versículo nos dice, Jesús es Dios. No, hermano, yo no creo. Ay, hermano, apague y vámonos, hermano, porque si después de esto la gente sigue pensando que Jesús no es Dios, pues estamos en la inmunda. Hay un serio problema de comprensión de lectura. Siguiente, por favor. Vamos a introducir este tema y dejamos hasta ahí. Ahora vamos a hablar otra, ya pasamos el tema del Hijo, de la deidad de Jesús. Ya, claro, hay muchos más textos para extraer la doctrina de la deidad de Jesucristo. No los vamos a ver porque no quiero ser exhaustivo. Además, eso lo vamos a ver en el estudio de la confesión de fe, en la escuela dominical. Entonces, el tema aquí no es hacer un estudio profundo y extenso de las doctrinas, solamente es presentar algunos ejemplos para desmontar la idea falsa y errónea de los testigos de Jehová, de que Jesús no es Dios. Y ahí están unos cuantos textos que lo corroboran. Ahora bien, los testigos de Jehová tienen un problema con la encarnación también. Todo lo que tenga que ver con Jesús está en problemas en lo que a los testigos de Jehová respecta. La encarnación, ¿qué creen los testigos de Jehová respecto a la encarnación de Jesús? Bueno, cuando Jesús nació en la tierra, era un simple ser humano y no un Dios en carne. Era un simple ser humano y no era Dios encarnado. Esta enseñanza nació desde el primer siglo. La idea de destruir la encarnación de Dios, el Hijo. Los gnósticos fueron precursores en esta creencia. Los gnósticos afirmaban que Jesús no era Dios encarnado, sino que era el Hijo que tomó posesión de Jesús cuando Él se bautizó. Cuando Jesús fue al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, para iniciar su ministerio terrenal a los 30 años de edad, vino el Hijo y se apoderó de Él, lo poseyó. Y cuando Él muere en la cruz, está siendo crucificado, el Hijo lo abandona. Esta creencia no nació ayer, esto tiene siglos desde el mismo inicio de la iglesia cristiana. Los testigos de Jehová no creen que Jesús fuese Dios, no creen que Dios se encarnó, sino que Él era un ser humano. Siguiente, mi amor. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia, hermano, porque ella es nuestra norma y regla de fe. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Estos textos algunos de ustedes ya los conocen. Sé que van a sentir que se está lloviendo sobre mojado, pero es necesario, porque somos buenos oidores, olvidadizos. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9, ¿qué dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Está hablando de Jesús. Si usted lee en el versículo 8, está hablando de Jesucristo. Si lee en el versículo 6, está hablando de Jesucristo. Llegamos al versículo 9 y nos dice Pablo que en Cristo habita, que dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué dice Colosenses 2? En Él, en Cristo, habita corporalmente un poquito de la plenitud de la deidad. Eso dice un poquitín, el 50%, el 90%, el 99%, toda. Podría haberlo dicho, habita toda la deidad. Y con eso deberíamos estar satisfechos, ¿no? Es decir, si el versículo dijera, porque en Él habita toda la deidad. Bueno, sí, pero es que utiliza una palabra que nos hace un énfasis que no podemos discutir.
toda la plenitud de la deidad. Por eso nosotros decimos que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Él es el verdadero Dios, verdadero Dios. ¿Por qué? Porque en Él habita, en el cuerpo que Él tomó, en la naturaleza humana de la cual Él se revistió, toda la plenitud de Dios. El hombre que pisó la tierra aquí hace 2000 años no era menos que el Padre que estaba arriba en los cielos. No era menos. Ni era menos que el Espíritu Santo a quien Él buscaba continuamente a través de la oración. Era Dios. Era Dios. Y lo es. Porque acá nos dice Pablo que en Cristo habitaba la mitad de la deidad porque Él se hizo hombre. Corporalmente, físicamente, en Él habita toda la plenitud de la deidad. No, hermano, pero es que yo no... Sigamos. Adelante. Filipenses 2, del 6 al 7. Con este versículo voy a finalizar. La semana entrante continuamos con el tema de la encarnación. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, no lo sabemos de memoria, ¿cierto? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de la naturaleza de Jesucristo en la clase de premembresía. Pero la palabra forma, nosotros hablamos de forma y nos referimos a los accidentes externos, es decir, a las características externas. Por ejemplo, le voy a decir el problema con nuestro idioma, otro problema con nuestro idioma. Yo voy a hacer una torta y preparo la mezcla. Pero yo esa torta la puedo hacer con forma de ¿qué? Las mujeres que hacen tortas, ¿forma de qué? ¿De qué, Nela? De corazón, redonda. ¿De qué? De rosa. Melba hace tortas con forma de rosa. Daniela, ¿qué forma haría la torta? De conejo. Nosotros en la casa tenemos un molde de forma de conejo. Hay de luna. De todas las formas que ustedes quieran se puede hacer una torta. ¿Qué cambia? La forma, pero la mezcla es la misma. La mezcla es harina, huevos, ¿qué más? Mantequilla, leche, azúcar, azúcar venteada. Más huevos, al hermano Nelson le gusta con bastante huevos. La mezcla, es decir, la materia prima es la misma y lo que cambia es la forma. Pero yo puedo con la misma mezcla hacer 5 tortas diferentes, de diferente forma. Entonces, para nosotros forma hace referencia a un atributo externo, redonda, cuadrada, de rosa, de corazón, ¿sí? De gato, de conejo. Pero en nuestro texto no es así. Nuestro texto nos dice forma es lo contrario a como nosotros lo entendemos. Forma es la materia prima. La palabra griega es morfe, de donde viene la palabra morfosis, metamorfosis. Los Power Rangers, cuando se iban a convertir, decían morfosis. ¿No vieron los Power Rangers? No tuvieron infancia ustedes. Morfe no habla de características externas, sino de la esencia, la naturaleza, la materia prima. Cuando la Biblia dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no está hablando de características externas como redondo, cuadrado, de conejito, de estrella, de corazón. Cuando dice morfe, está hablando de la esencia divina, la naturaleza divina. Aquella naturaleza sobre la cual subsisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero, una sola naturaleza, 3 personas distintas, el cual siendo en forma está diciendo que Él es Dios. Y el versículo que sigue a continuación dice, sino que se despojó a sí mismo, se limitó, renunció temporalmente a algunas prerrogativas divinas, Él mismo
tomando forma de siervo. No fue que Él se disfrazó de hombre, no fue que Él, como los docetistas que dicen que Jesús era un espectro con forma humana, no, tomó la forma. Y cuando habla de forma, no estamos hablando de la apariencia externa, no, es que él se disfrazó de hombre, entonces tenía ojitos de hombre, nariz de hombre, pelo de hombre, la piel como de los judíos, porque él nació allá en Palestina. No, forma de siervo es, tomó la naturaleza humana, la esencia humana, la materia prima humana. Por eso Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Pero el texto está diciendo, el cual siendo en forma de Dios. Entonces, si a ustedes les gusta rayar sus Biblias, pues escriben allá arribita de forma, esencia, imagen, substancia. Él es la misma substancia de Dios, la misma imagen de Dios. Pero pues habrá personas que no quieren creer que Jesús es Dios. ¿Qué le vamos a hacer, hermano? Hay hombres que se creen mujeres. Le mostramos las evidencias de que no es así. No, y se mutilan, se cortan sus genitales. Bueno, hermano, pues ya usted quiere. Hay otros que están creyendo perros, gatos. Bueno, hermano, el mundo está lleno de locos. Con todo respeto, ante las evidencias de que Jesús es Dios, seguir negando su deidad es un acto de locura. Porque la realidad es esa, Jesús es Dios. La realidad es la realidad, hermano. ¿Qué es la verdad? Lo que corresponde con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Jesús es Dios. Yo no creo en eso. Entonces, quien está mal eres tú, amigo testigo de Jehová. Tú eres el que está mal. Porque la realidad, según la Biblia, es que Jesús es Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Continuamos la semana que viene con la ayuda del Señor con este tema de los testigos de Jehová. Vamos a orar para pasar a las peticiones de oración. ¿Listo? Sublime gracia del Señor.